y yo me quedé un ratito ahí hablando, porque hay un evento ahí en el salón, un evento que organiza la Fundación Javier Caselles, y está ahí la diputada Caselles, y me quedé un poquito informándome porque me gustó el tema, porque es un encuentro sobre las minorías, y las minorías son muchas personas. ¿No habrá por ahí, me pregunto, una especie de trampa lingüística, diría yo, o un sofisma o algo de eso, de la filosofía? Usted que es media filósofa, ¿no habrá más tantas minorías que las minorías terminan formando una mayoría? ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué sería una minoría? Por ejemplo, los enfermos de enfermedades determinadas, que son poquitos, entonces nadie se preocupa de ellos. Las minorías de los discapacitados, las minorías, y digo, no habrá tantas minorías que terminarán siendo las mayorías. Terminan el conjunto de las minorías siendo la mayoría, y tanto nos preocupamos de los que no son minorías, que entonces no nos preocupamos y ocupamos de nadie. Qué complicado, pero de todas maneras me pareció muy lindo que lo estén discutiendo y que hagan una reunión de eso. Me puse a conversar ahí con la diputada Caselles y con otras personas que estaban ahí, y hablamos un instante de derecho, y de que la Constitución protege a las minorías y a las mayorías. Protege la Constitución, protege a todos, y también está lleno de leyes que protegen casi todas las cosas. Pero llegamos a la conclusión, esto fue en 5 minutitos que hemos conversado, a la conclusión que por más que existan leyes que protejan todo lo que sea, y que la Constitución proteja todo lo que proteja la Constitución en artículos, dichos y tratados internacionales, si no hay una conducta social, si no hay una conciencia social, no hay protección de las minorías ni de nadie. Y ahí ya paramos, le digo, bueno, no hablemos más, porque si seguimos hablando ya terminamos siempre en lo mismo. ¿Cómo hacer para hablar de una cosa sin hablar de otras cosas? ¿Cómo limitar el análisis de lo legal, del funcionamiento de lo que prevén las leyes, de lo que prevé la Constitución, sin entrar a lo que para mi gusto se mal denomina política? Me dicen siempre, Guillermo, no hables de política. Yo le digo que no hablo de política en este programa, y es verdad que no hablo de política en este programa. Lo que ocurre es que inmediatamente que uno analiza, a ver, bueno, si está la ley que protege los discapacitados, está la ley que protege a otra minoría, y otra que protege a otra minoría, y así un montón de minorías que están protegidas por distintas leyes y por la Constitución. Digo, hay incluso tantas minorías que yo ya no sé si no son mayoría las minorías. Pero si las leyes están y no hay conducta de quienes aplican las leyes, ni jueces que las apliquen las leyes, ni funcionarios que las apliquen, no tenemos nada. Hoy tenía previsto hablar del derecho privado. La Constitución nacional y provincial, las dos, en forma genérica, pero en forma también específica, hablan del derecho privado, hablan de la propiedad privada, hablan de las garantías que tienen las personas, y está muy bien.
Y es genial. Y me pasa siempre lo mismo. Miren, estoy pensando, está abolida la esclavitud, por supuesto que la Constitución no permite, es más, prohíbe la esclavitud. Bueno, pero, a ver, habría que definir qué. Daniela, présteme atención, ¿qué es la esclavitud? Hable, no es que me he dicho, no lo tengo al doctor D'Amico ni a la doctora. A ver, si uno trabaja 10 horas, 7, un montón de horas y no le alcanza para tomar la sopa, no es esclavitud. Así es, la esclavitud se ha mutado, digamos así, en formas. Habría que definir lo que es la esclavitud. ¿Sí? Búsquenme lo que es esclavitud. A ver, deme una. Ahí, usted que tiene. Privar a una persona de todos sus derechos fundamentales. Eso diría usted. Eso diría yo. Habría que ver qué dice la Real Academia, una definición de esas, ¿no? Pero la Constitución no lo permite. Dice la Constitución en el artículo 17, la propiedad es inviolable. La propiedad es inviolable. Bueno, acá le digo la privación la esclavitud, que se basa en la privación de la libertad de un ser humano por parte de otro con el fin de explotar laboralmente a la persona sometida. ¿Y qué dice usted? ¿Que no hay esclavos en la actualidad? Yo digo que sí, que hay nuevas formas de esclavitud. Ya cuando venga el doctor D'Amico lo voy a patotear con este tema, pero le voy a decir que no me hable de política. Ahí llegó el doctor. Sí, yo lo vi por el vidrio y sé que me ha escuchado. Porque me ha dicho la gente, qué buen debate el del otro día. Le digo, no, ¿qué va a ser? Bueno, es más lindo cuando estamos de acuerdo. ¿Qué es la esclavitud, Daniela? La esclavitud se basa en la privación de la libertad de un ser humano por parte de otro con el fin de explotarlo laboralmente y ser sometido, obviamente, a los designios de una sola persona. O sea que no es esclavitud si te hacen trabajar a los palos, pero te dejan ir a dormir a tu casa. Yo lo planteé universalmente la esclavitud, pero en este caso tiene que ver con lo laboral. Y en el presente hay muchas formas de esclavitud laboral que se han mutado, quizás a un poco más, quizás más naturalizadas. No creo que nadie me quiera discutir hoy la redefinición de esclavitud, porque yo digo que hoy hay infinitas formas de esclavitud. Creo que nadie va a decir que no existe hoy día la esclavitud. Todos vamos a coincidir en que aún persiste y que es un tipo de esclavitud que quizás no podemos decir dónde se ejecuta la esclavitud, porque si decimos dónde se ejecuta la esclavitud me van a decir, siempre el doctor Leonardi habla de política. No estoy hablando de política, estoy hablando que la Constitución prohíbe la esclavitud. Y vos no me digas nada, doctor. Le damos la bienvenida. De esto no vamos a debatir. Vamos a decir, vas a coincidir conmigo, ¿existen formas de esclavitud en la época actual? Pero por supuesto que hay formas de esclavitud, pero nosotros, por ejemplo, cuando hablamos del tema de los pasantes, los becarios, eso es una... ¿Has dicho que no me hables de política? No me cargues, no. Una cosa es que uno hable de las cuestiones obviamente que tienen que ver con la Constitución, todo, y otra cosa es ya que nos vamos a interna, a cuestiones políticas de nombre, de político. Es diferente, no me mezcle. Lo que estamos hablando ahora, que lo estás desarrollando vos, doctor, lo del tema de la esclavitud, siempre lo relacionamos, porque nosotros acá hablamos siempre hablamos de los derechos de los trabajadores. Esta radio está justamente en la radio de los municipales, de los trabajadores afiliados al gremio, que por supuesto nosotros en un programa de Conociendo la Constitución no podemos dejar de hablar de los derechos laborales y de cuando esos derechos laborales son lesionados, afectados y tergiversados por el poder político de turno. No vamos a ahí en particular. Y ahí, por ejemplo, de una forma, no sé cuánto está ahora exactamente el sueldo de un pasante,
pero son sueldos, yo me acuerdo siempre han estado más o menos entre una cuarta parte a una tercera parte del mínimo. De todas maneras, el sueldo ya es lo de menos, pero no tiene garantía de la salud, no tiene obra social, no tiene aporte jubilatorio, no tiene vacaciones, no tiene salario, el SAC, que es el aguinaldo, no tienen ART. Ahí esto, lo que pasa es que, bueno, siempre lo hemos comentado, que los medios de comunicación acá, lamentablemente en la provincia de San Juan, están, no todos dicen la verdad, y no todos dicen que, por ejemplo, los trabajadores... Ese no todos es un eufemismo. Del coso, ¿cómo es? Del tema de la... De los pasantes. Los pasantes no tienen ART. ¿Vos sabías que no tienen ART? Tienen seguros personales, que no es lo mismo que una ART. En cambio, los integrantes de la planta permanente, de la planta política, los de la permanente por supuesto que sí tienen ART. En la municipalidad de la ciudad de San Juan estoy hablando. Pero los pasantes no tienen, y los de planta política sí. Y es lo que yo planteaba cuando era concejal, que decía cómo los de planta política, que tenemos menos riesgo de tener un accidente laboral, no vas a creer, eso en ese momento en la calle. No, pero accidente laboral no me captó. En la municipalidad, sí, en la municipalidad, ahorita ha venido con toda la artillería. En la municipalidad, los accidentes que se cubrían laborales eran dentro de la municipalidad. Era muy raro que un concejal o un funcionario se cayera de la escalera y tenga un accidente. Era raro, puede pasar, pero yo no digo que no se cubra un ART ante esos casos, pero es absurdo pensar que un pasante, un recolector de residuos, que pasante tenga un accidente personal y no tenga un seguro de ART, que no es lo mismo, es mucho más completo el seguro de ART. La cobertura es muchísimo mayor, las prestaciones son mucho mayores, el monto a asegurar es mucho mayor. Entonces esas personas que tienen mucho más riesgo, más un recolector de residuos, por ejemplo, que trabaja para el municipio, que puede tener un accidente intinere, un accidente laboral, no sea cubierto como tal y tenga un seguro de accidente personal. Todo eso más lo que vos decías, doctor, del tema de que no tienen obra social, no tienen el tema. ¿Te acuerdas que vos me ayudaste inclusive? No sé si lo puedo comentar. Totalmente, sí, estoy seguro de lo que vas a hablar, del tema de la obra social, la prestación. La obra social, que había un proyecto que yo fui a tu estudio, que vos me ayudaste, pero quedó magistral el proyecto, para que no era un proyecto del entonces oficialismo, que contrataban una especie de seguro privado con una ambulancia, un cuento. Exactamente, que era por fuera de la obra social. Y eso es justamente porque los pasantes, los becarios, no tienen obra social de la municipalidad de la ciudad de San Juan. Entonces, como no tienen derecho a obra social provincia, que tendrían que tener derecho porque en realidad son empleados del municipio, habían hecho esta prestación, este proyecto. Esto es algo que poca gente tiene conciencia. La ley de obra social dice que toda persona, cualquiera sea la forma de vinculación que tenga con el Estado y perciba un dinero, no dice cuánto, tiene derecho a ser afiliada a la obra social provincia. Ese artículo es clave y no lo cumplen. O sea que el principal responsable de darle cumplimiento a eso, que el Estado, en este caso municipal, no lo cumple. Entonces, ¿qué garantías tenés? Y yo ahora la pregunta que yo te hago: si vos trabajás para un municipio que no tenés obra social, tenés un sueldo que es la cuarta vez de lo que tendrías que cobrar, no tenés licencia por enfermedad ni los derechos laborales que tiene un planta permanente, como ser el aguinaldo, los aportes jubilatorios, todos los derechos, ¿no está sujeto a una especie de esclavitud? No sé, le preguntemos ya que estamos hablando de esclavitud, le preguntemos a Ruiz, al compañero nuestro de abajo, al contador Ruiz ahí. Bueno, él me acompañó en el consejo.
Sí, pero le preguntemos, pues dice que si hablo de estas cosas, dice que hablamos de política. No dice por eso. Oh, está metido. Es lo que ¿Sabes de qué quería hablar hoy yo? De la propiedad privada. Ahí terminé hablando de la esclavitud, pero yo estaba hablando de la propiedad privada y terminé hablando de la esclavitud, porque de alguna manera, yo no sé, capaz que esté mal, pero yo hago una asociación como que la pérdida de los derechos de la propiedad privada es como lo material de lo que es la pérdida de los derechos de la persona humana, que sería la esclavitud. Entonces yo dije, no sé si no me escuchaste, la introducción fue que por más constituciones que tengamos y por más leyes que tengamos que dicen cómo tienen que ser las cosas, si quienes las tienen que cumplir o las tienen que proteger, en un momento quien administra, en otro momento un juez, no la cumplen, caemos en la pérdida de los derechos. Entonces, por ejemplo, si bien está abolida por la Asamblea del año 13 y prohibida por nuestra Constitución la esclavitud, si los funcionarios te someten a todas estas cuestiones que son pérdidas de derechos o incumplimientos de derechos, terminamos no cumpliendo la Constitución. O sea que todas las leyes tienen que tener un complemento subjetivo, que es el funcionario, la persona que cumple un rol dentro de la institucionalidad de la República o de la provincia, dentro de la institucionalidad, digamos así. Terminamos no teniendo el derecho que nos da la Constitución o que nos da la ley. Entonces ahí apareció esa idea. Hay formas de esclavitud porque no se cumplen las leyes ni la Constitución, entonces, o similares a la esclavitud, y cuando no se cumple con los derechos eso sería sobre la persona, la pérdida de los derechos y la esclavitud sobre la persona. Y cuando no se cumplen, por ejemplo, el artículo 17 de la Constitución, que dice que la propiedad privada, la propiedad es inviolable, bla, bla, ya lo leemos si queréis, es la pérdida de los derechos, no en la persona, pero sobre las cosas. O sea que, si no se cumple por parte de las instituciones, o lo que va sobre la persona, o sobre lo que va sobre las cosas, nuestra Constitución y nuestros derechos personales, que estarían compuestos, digamos así, por la libertad, por la no esclavitud, por los derechos que nos otorga la Constitución, no hay derechos ni nada si no hay instituciones que cumplen la ley. Esto es, en síntesis, lo que queremos decir. Por ejemplo, ¿cómo tenés el derecho sobre una propiedad, un inmueble? Lo tenés por una escritura, con un plano que se registra en el registro de la propiedad, el plano que se registra en catastro, pero si no te cumple con la registración, porque no trabajan o porque un funcionario arbitrario no lo quiere hacer, vos has perdido el derecho de tu cosa. Las cosas inmuebles, porque la cosa mueble la tenés, se supone. Este celular que yo tengo en mi mano es el mío, y el que vos tenés en tu mano es el tuyo. Si yo te lo quito, las cosas registrables, y si no te lo quieres registrar porque el funcionario es un arbitrario, no quiere porque no se le antoja, ¿qué estás perdiendo? Tu propiedad. Entonces la Constitución y las leyes, si no están complementadas por el cumplimiento de la parte humana, de lo que debe hacer el organismo de control, el organismo de registración o cualquiera, no sé, son infinitas las ideas que se me vienen a la cabeza, pero yo quiero generalizar. Si no hay cumplimiento práctico de quien debe hacer algo porque arbitrariamente se le antoja no hacerlo, o si hay un incumplimiento sobre lo que estábamos hablando, un intendente que no te quiere dar esto, que no te quiere dar lo otro, hay pérdida de los derechos personales, al extremo que hay esclavitud. Sí, igual que por ejemplo el tema de los impuestos. Argentina es el país con mayor carga impositiva del mundo. Vos, en un país que tenés una carga tremenda de impositiva,
que de todo lo que además hay impuestos sobre los impuestos. Sobre los impuestos, exactamente. Eso está también prohibido, penado penalmente está el impuesto sobre el impuesto. Bueno, ¿qué pasa? Si vos a la gente la asfixiás con tanto impuesto, uno termina trabajando para pagar impuestos. Sí, pero empieza con la pérdida de la libertad tuya, porque pierde la libertad, y no solamente la libertad, te afecta la propiedad privada también. Claro, porque no pagas los impuestos relativos a eso y cada vez tenés menos patrimonio porque te la pasás pagando impuestos. También con el tema de la inflación, si no se controla la inflación, también te afecta el derecho de la propiedad, aunque no lo creas. ¿Estamos hablando de derecho o de política? Estamos hablando de los derechos. Vos sabés que vos Gabriel, lo tomás como que yo macaneo con esto. Yo me siento, a mí me preocupa porque yo quiero hablar de derecho, pero siento que al hablar de derecho, lo que pasa es que me parece a mí que al perderse los derechos, al conculcarse los derechos en el sistema mental nuestro, claro, parece que uno está hablando de otra cosa. Es que cuando nosotros hablamos de los derechos que se tergiversan o se afectan, la pérdida de derechos de ciudadanos, que no se da cumplimiento con la Constitución, ¿quién es el que no la da cumplimiento? Y el poder político de turno, independientemente del color, de la cuestión, digamos, de partidaria y todo eso, independientemente de eso, no está dando cumplimiento con los derechos constitucionales de los ciudadanos cuando se ven afectados en su derecho de propiedad, en su libertad, en sus derechos laborales, que están previstos en la Constitución. ¿Y quiénes son los que los tienen que dar cumplimiento? El Estado. Y el Estado a través, principalmente el Estado. Bueno, en este caso que lo que estamos hablando particularmente es el Estado, pero por supuesto que somos todos los ciudadanos los que tenemos que dar cumplimiento con la Constitución junto con el Estado. Cuando digo Estado es a través del poder político de turno que ocupa cargos estatales, digamos, y representa al Estado momentáneamente. Pero vos sabés una cosa, yo estoy de acuerdo con lo que decís, lo comparto, pero también me hago una pregunta. ¿No hay un montón de funcionarios que no son políticos, que son simplemente funcionarios en otros lugares de la estructura del Estado, que no son cargos políticos, entendiendo como cargos políticos aquellos que finalizan junto con el del gobernador o cuando el gobernador te cambia, que tampoco cumplen con su obligación así profesional, digámoslo así, y conculcan derechos? Claro. A ver, en el lenguaje funcionarios que no son de la planta política, que no tienen cargos políticos, sino claro, que son de planta permanente, pero que trabajan para el digamos Estado nacional, provincial o municipal, lo que sea. Sí. Entonces, ¿dónde está el problema? Está el problema en una cultura de la anomia, una cultura de la falta de ley, una cultura del incumplimiento de la norma. Y de la cabeza, para mí, de la cabeza, porque ¿quién es el que comanda todo eso? Me asustaste. El integrante del Poder Ejecutivo. Vos no decís la cabeza de nosotros. No. Sobre los hombros. No, digo de la autoridad máxima. La autoridad máxima es la que imparte una conducta. Por ejemplo, uno va a decir qué tiene que ver, pero un ejemplo. No me voy a la cuestión de más allá de la inclinación de que uno puede tener a un club, pero vos te vas a una dirigencia. Cuando la dirigencia de ese club anda bien todo. Anda bien el cuerpo técnico. No vamos a meter en los equipos ni nada. Daniela, anda bien todo. ¿Qué me dijiste? No me está haciendo trampa. No me está haciendo trampa. No nos vamos a meter en los equipos de fútbol. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Cuando está bien la dirigencia, cuando está bien el presidente de ese club, cualquiera sea el club, anda bien el cuerpo técnico, anda bien los jugadores, anda bien los empleados de ese club. Ya no le va flor, pero a Independiente no. Anda bien todo. Cuando se hacen las cosas bien, como corresponde, cuando no se entra en la corrupción, cuando son transparentes con la gestión, cuando hay eficiencia, cuando no hay nada que no sea transparente. Entonces, cuando se hacen las cosas bien, pero desde arriba,
todo se hace bien desde abajo también. Las mejores épocas de las municipalidades o del gobierno de un determinado estado, nacional, provincial o municipal, es cuando, para mí, que yo lo planteaba también en su momento, cuando uno no tiene planta política tan extensa. En el municipio, por ejemplo, de la ciudad de San Juan, que tenés la planta política 4 veces más que la que tenía hace 30 años atrás, cuando se cumplía, o por lo menos se daba más cumplimiento del convenio colectivo de trabajo. Bueno, el convenio colectivo de trabajo unos años después de hace 30 años, poner hace 25 años, 23 años, que la planta política era 4 veces menos que la de ahora. Andaba mejor el municipio cuando tenía 4 veces menos de planta política. Si uno aumenta la planta política, aumenta la burocracia y aumenta un montón de gastos que se pueden evitar y que uno acorta los trámites, porque mientras menos cargo, es más directo los trámites, es menos burocrático y es mucho más barato para el ciudadano y el vecino, que tiene que pagar menos tasa y menos contribuciones para mantener a una estructura que muchas veces no se le traduce en beneficio al ciudadano. Claro, ¿y cómo afecta eso la propiedad privada? Yo te voy a decir cómo lo afecta. ¿Y cómo afecta? Que cada vez nos aumentan más las tasas, las contribuciones, por todos lados. Eso por una parte, pero por otra para parte, mantener toda la estructura estatal. Pero por otra parte, como hay una estructura, yo le llamo marginal, periférica, que está fuera de la orgánica, ¿qué pasa? No se cumplen metódicamente las funciones del municipio. Y al no cumplirse metódicamente las funciones del municipio, va a afectar a la propiedad privada, porque se convierte en arbitraria la decisión que toman los funcionarios en el sentido genérico, función pública. Entonces, ¿qué pasa? Un señor, porque hace una casa y tiene que ir a pedir su papelito para conectar la luz, y se encuentra con el funcionario Daniela y te dice: no te lo voy a dar. Claro. Y podés estar 10 años detrás de un papelito para conectar la luz, o cosas por el estilo. O sea, ahora que se ha instalado la palabra protocolo, vamos a aprovechar para usarla. Pero eso es burocracia. No es burocracia, es arbitrariedad. Claro, pero a mayor burocracia hay mayor arbitrariedad. Y sí, claro. Porque uno, mientras más burocrático es, más traba puede poner. No, usted no hizo por esa razón, ¿entiende? La palabra burocracia, que originalmente no era una palabra negativa, era el nombre natural de la estructura de una organización de trabajo. La burocracia era algo bueno, no significaba una palabra insultante. Y este problema que nosotros estamos describiendo ha hecho que la palabra burocracia sea una palabra negativa, porque se la ha terminado identificando como... Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Que todas estas formas de incumplimiento de la ley afectan los derechos individuales y la propiedad privada. Entonces, primera cosa que yo concluyo es que lo bueno que es la prédica incansable de esta radio y de este programa en particular, de decirle a la gente: conozcan la Constitución. Sí. Porque hemos hablado de la propiedad privada por encima, pero vayamos al hueso. ¿Qué dice el artículo 17 de la Constitución o el 111 de la de San Juan? ¿17 de la Nacional o el 111 de la de San Juan? ¿Querés que leamos las dos y nos vamos a la pausa para que no se haga tan largo? Lo leamos. Lo leemos y vamos a la pausa. Yo leo el 17. Y yo leo el 111. El 111. Dice el 17: la propiedad privada es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.
Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo, bueno, ahí son los impuestos. Esto lo leo y es importante para que la gente vea, porque si no dices, mira, el doctor Gabriel habló de impuestos, ¿qué tiene que ver? Bueno, ahí está. Y ahí está que cuando uno habla de impuestos está hablando de la propiedad privada, si no la gente no nos entiende. Por eso estamos hablando de la Constitución. Estamos criticando los impuestos, pero estamos hablando de la Constitución. Y estamos hablando de un burócrata que no te entrega un papelito, pero estamos hablando de que te están afectando la propiedad privada. O estamos hablando de un señor que arbitrariamente no te inscribe un plano y entonces estamos afectando la propiedad privada. Y dice la Constitución que cuando te expropia, o sea, cuando el Estado te quita algo, solo lo puede hacer porque hay una ley que primero lo ha dicho. Hay una ley, pero además que lo diga la ley, primero te lo tienen que pagar. Eso habría que informárselo a más gente, a mucha gente, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, y sigue diciendo, ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento, descubrimiento, por el término que acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Esto es muy importante porque en estos días se ha empezado a hablar de esto, no quiero calificar, no se pueden confiscar los bienes. La confiscación de bienes es quitar cosas de los privados de prepo. Entonces, si por ahí alguien le dice que van a hacer eso, dígale, mirá, eso estamos locos, estamos al horno si alguien dice para el eso. oyente que no escucha, confiscar quiere decir que, por ejemplo, el oyente que tiene un auto, una propiedad privada, una casa, un inmueble, lo que tenga, que sea propietario, venga el Estado y se lo saque. Eso es, por ejemplo, confiscar. Claro, pero cuando dice Código Penal, que el código queda eliminada para siempre el Código Penal, quiere decir que no se puede sancionar a una persona quitándole sus bienes. Exacto. ¿Y qué dice el 111? Que es la propiedad privada, Constitución de la provincia, porque yo leí el 17. El derecho de propiedad es inviolable, la propiedad tiene una función social y en consecuencia está sometida a lo que la ley establezca. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización de las tierras fiscales, urbanas y rurales, e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su aprovechamiento en interés de la comunidad, a fin de procurar que cada trabajador o familia pueda adquirirla en propiedad. Bueno, acá la Constitución de la provincia de San Juan le da un carácter más social a la Yo propiedad. diría que reglamenta de alguna manera lo que dice la Nacional, pero no se contradice. No se contradice, pero le da un aspecto más social a la propiedad, no netamente privado y particular, como que también tiene un fin social la propiedad y no solo individual. Eso es lo que dice la Constitución, que a mi criterio es como que es una Constitución, sobre todo la nacional, es una Constitución liberal. Sí, pero de todas maneras la provincial en otro artículo habla de la expropiación y dice que la expropiación... Sí, en el siguiente, en el 112. Claro, por eso, léelo entonces para que... Bueno, lo leo y nos vamos a la pausa. Dice, artículo 112, ninguna persona puede ser privada de su propiedad, profesión o uso sino por sentencia firme, fundada en ley u ordenanza. Solo podrá expropiarse por razones de utilidad pública o bienestar general calificadas por ley u ordenanza y previa indemnización. Si la finalidad no se cumpliere, fuere desvirtuada a las obras las obras no se iniciaren dentro del término de 3 años, el expropiado podrá reclamar devolución fijándose las compensaciones a que hubiere lugar. Bueno, pero la idea es poner en la cabeza del oyente que tanto la Constitución nacional como provincial respeta la propiedad privada. La Constitución provincial es un poco más descriptiva, más reglamentaria. Y hasta te diría, en algunos aspectos hasta más de avanzada.
la constitución de la provincia. No tenemos que hablar de política, ¿eh? No, te estoy hablando más de avanzada constitucionalmente, con los derechos, esto es constitucional. Ahora me estás cargando.